Buenas noches, profesor. Nosotros le vamos a exponer de la hepatitis A, B y C. El equipo está conformado por Giovanna, Jacqueline, Aide, René, su servidor, Jimena y Carlos. Bueno, en contexto rápido, la hepatitis viral es un grupo de infecciones causadas por virus hepatotropos, como A, B, C y D, y son transmitidos por vía fecal, fecal oral, en el caso de la A y de la E, y parental, sexual y parentalmente, pues también nos podemos referir a través de sangre, agujas, jeringas, transfusiones, y esta va a ser más característico del B, C y el D. Todas producen inflamación hepática con cuadros que van desde formas leves hasta crónicos. Estas crónicas pues ya nos van a dar un riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. No tenemos que la hepatitis A produce una enfermedad hepática aguda y autolimitada. Es aguda, nos referimos a que tiene una evolución rápida, autolimitada, pues que el mismo organismo tiene la capacidad de combatir y eliminar el patógeno, pues sin necesidad de un tratamiento, en este caso un antiviral. Y tiene un ARN monocatenario de polaridad positiva. Esto se refiere a que está listo para ser traducido como un ARN mensajero y es un virus no envuelto. Envuelto se refiere a que no tiene una envoltura hecha de lípidos. Esto le va a dar mayor capacidad de adaptarse y sobrevivir en un hábitat de la familia Picornaviridae y tiene un género, es el género, perdón, hepatovirus. De la hepatitis B las enfermedades son B aguda y B crónica. El genoma de la hepatitis B, el virus tiene un ADN de forma de círculo que no está completo, es decir, una cadena está completa y la otra es más corta. Ese ADN tiene regiones que ayudan a la replicación y varios genes que se enciman unos con otros para aprovechar el espacio. De esos genes salen proteínas importantes, las de la cápside, envoltura, la polimerasa y otras que ayudan al virus a multiplicarse. La envoltura es como la cáscara externa del virus y está hecha de proteínas llamadas HBsAg, antígeno de superficie, que se forman gracias a los genes PreS1, PreS2 y S. Estas proteínas permiten que el virus se pegue al hígado e infecte a las células. Este va a pertenecer a la familia Hepatnavirus y el género Ortohepatnavirus. La hepatitis C va a estar causada por el virus de la hepatitis C. Originalmente era conocida como hepatitis no A, no B. Esta va a tener un RNA de cadena simple positiva envuelto y va a pertenecer a la familia Flaviviridae. Bueno, en su forma y tamaño hablamos que tiene alrededor de 27 y 32 nanómetros y es una partícula icosaédrica. Recordemos que icosaédrica pues, nos hace referencia a un icosaedro que tiene entonces 20 caras triangulares. Genera proteínas, a las que, bueno, va a traducir proteínas, son estructurales también llamadas, y van a formar la cápside, van a ser proteínas BP1, BP2, BP3 y BP4. Estas son la que le dará la característica de una cápside icosaédrica. Y también tenemos la BP1, BP2 y BP3, que se localiza en la superficie y participa en la unión del receptor celular. Esta será la no estructural, que también, pues, para verlo de forma sencilla, son herramientas que le van a ayudar a traducir estas proteínas. Y por último, pues las proteínas no estructurales, como las mencionaba ahorita, es la 2A, 2B, 2C, 3A, BPG, 3B, CPRO, 3CPRO, perdón, y 3DPOL. En la hepatitis B, van a ser partículas esféricas de 42 nanómetros, van a estar envueltos y también se le puede denominar RANI. Esta va a poseer una nucleocápside icosaédrica y se le va a denominar core. En cuanto a sus proteínas, vamos a tener el antígeno de superficie de la hepatitis B, que pues va a formar lo que es la envoltura del virus y va a estar formado por otras tres proteínas, las grandes, las medianas y las pequeñas. El antígeno core de la hepatitis B, esta va a formar la cápside interna que protege al ADN viral y no se va a detectar en sangre directamente, solamente a través de anticuerpos anti-hepatitis B core, que en este caso sería la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. También tenemos al antígeno E de la hepatitis B, que esta pues se va a producir a partir del mismo gen del antígeno core, que es el gen C, pero se va a detectar en suero.
Este va a ser un marcador de replicación activa e infectividad del paciente. De igual manera vamos a tener a la proteína X, que esta no es estructural, es una proteína no estructural. O sea, pues no va a formar parte de la cápside o de la envoltura del virus, sino que va a regular procesos dentro de la célula, como por ejemplo va a alterar la regulación genética activando protoncogenes. De esta manera pues se va a promover la proliferación celular, o de igual manera puede inhibir genes que detienen la división o inducen la apoptosis, que el que ya conocemos que es el gen P53, y por ende pues se cree que está implicado en lo que es la inducción de tumores y va a estar relacionado a la formación de lo que es el hepatocarcinoma, característico de la hepatitis B. También vamos a tener a la polimerasa viral o proteína P, que esta pues es la que el virus va a ocupar para replicarse, va a actuar como una transcriptasa inversa y también como una DNA polimerasa. La hepatitis C tiene una partícula viral con forma esférica, con un diámetro aproximado de 40 a 70 nanómetros. Su genoma está en el interior de una cápside icosaédrica y tiene una longitud de 9.600 pares de bases. Las proteínas que la codifican está codificada por una polipoproteína procesada en proteínas estructurales, que son core, E1, E2 y P7, y no estructurales, que son NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B. Las que son NS3, NS5A y NS5B son las que son en las que van a estar los blancos clave de los antivirales actuales. Para rápido hablaremos rápido de la epidemiología. La hepatitis A en México es la más diagnosticada. Es hasta un 79% de los casos de hepatitis del tipo A y es más frecuente en niños. Es relativamente difícil que trascienda a una crónica. Eso sería en los casos nada más de inmunodeficiencia. En el 2025 se confirmaron hasta 2070 casos de hepatitis A en todo el país y la distribución por sexo, pues podemos ver que los hombres son más propensos a esta hepatitis, con 1096 casos, y en mujeres con 974 casos. También cabe destacar que los estados con más infección de este virus son los estados del sur, como Chiapas, Guerrero y Coahuila. En cuanto a la hepatitis B, realizando una comparación de los casos acumulados en la semana 29 con el año pasado, se puede ver que en el 2025 hubo 534 casos, en el anterior hubo 507 casos, y de esta manera se puede decir que hay un incremento de un 5.3%. Y en cuanto a la distribución por sexo, en el año actual ha habido más casos en hombres, con 378 casos, reflejando un 71%, en mujeres 156 casos, siendo un 29%. De esta manera, pues se puede decir que la hepatitis B pues continúa siendo un problema de salud pública en México, a pesar de que el incremento es moderado y pues se requiere fortalecer las medidas de prevención. Bueno, y en cuanto a la hepatitis C, podemos observar que hay mayor incidencia en esta enfermedad en el país. En casos acumulados hasta semana 28 del 2025 contra 2024, podemos ver que en el 2025 hubieron 2.679 casos y en el 2024 4.146 casos. Esto quiere decir que disminuyó los casos acumulados hasta esta semana. En cuanto a la distribución por sexo de este año, en hombres se puede ver que hay 1.887 casos, lo cual representa el 70.4%, y en cuanto a mujeres, hay 792 casos, representando el 29.5%. El mecanismo de transmisión de la hepatitis A es vía fecal-oral, es decir, cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Algo que no es muy frecuente es la transmisión hídrica, suele estar relacionada con la contaminación por aguas residuales o el abastecimiento de agua insuficientemente tratada.
En cuanto a la hepatitis B, esta se va a transmitir de manera perinatal, vertical. De igual manera, si se tiene contacto con fluidos corporales, puede ser con algún tipo de conductas de riesgo, como por ejemplo compartir agujas al momento de que pues, se consuman drogas de manera intravenosa, relaciones sexuales sin protección, factores ocupacionales, al momento de realizarse alguna perforación o tatuaje, o pacientes que se encuentran con hemodiálisis o en transfusiones sanguíneas. En cuanto a la hepatitis C, la forma de transmitirse esta enfermedad pues, puede ser por utilizar materiales no esterilizados, compartir agujas, equipo o dispositivos, em, tener prácticas sexuales sin uso de preservativos, compartir también objetos de higiene personal. Algún otro factor de riesgo puede ser también como el trasplante de órganos, también el uso de drogas, mencionamos que materiales o compartir agujas, también la práctica de tatuajes, piercing o alguna perforación, algún tratamiento, por ejemplo, o extracción dental en las condiciones como de higiene que no sean las adecuadas. Y como lo mencioné, en el caso del contacto sexual, pues pueden haber múltiples parejas relacionadas a alto índice de riesgo. Me refiero a parejas homosexuales o heterosexuales. Y cabe destacar que la hepatitis C no se transmite por abrazar, besar, compartir como utensilios para comer, ni por la lactancia materna. En cuanto a la patogenia, el ciclo replicativo de la hepatitis A consta de 4 fases, que en la primera es la entrada y diseminación inicial, en la que el virus de la hepatitis A principalmente ingresa por vía oral y después alcanza el intestino delgado. De ahí pasa a la circulación portal y después llega al hígado. El segundo paso es la infección de hepatocitos, donde el virus penetra en los hepatocitos y las células de Copper. Y en el tercer paso, el ARN monocatenario de polaridad positiva del virus de la hepatitis A entra directamente como un ARN mensajero, y este tiene presencia de los AIRS, que son los centros de entrada al ribosoma. También en la región 5' UTR, que es una secuencia que codifica para la proteína, se inicia la traducción de estas proteínas. Después se ensamblan nuevas proteínas virales en el hepatocito y se liberan a la vez de canículos biliares. Después de estos alcanzan el intestino con la bilis y finalmente se eliminan o son desechadas en las heces. Y por último es la destrucción de hepatocitos. Esta no es directamente citopática del virus, sino que se da principalmente por una respuesta inmune del huésped. Pueden ser linfocitos T, citotóxicos y células NK. Esto genera inflamación y daño hepático y se manifiesta clínicamente como hepatitis aguda. En el caso de la hepatitis B, son 7 fases, donde en la primera es la entrada, que el virus entra al hepatocito por el receptor NTCP, que este es un polipéptido cotransportador de taurocolaco de sodio. Es una proteína y se encuentra en los hepatocitos, es decir, en el hígado. En el segundo paso es en el núcleo, donde el genoma viral o ARN parcial se repara y forma cccDNA, que es ADN circular, bueno, significa ADN circular cerrado covalente. Este está en el núcleo de los hepatocitos y es un obstáculo para la cura de la hepatitis B. En el tercer paso está la transcripción, donde el cccDNA produce mRNAs y un ARN pregenómico.
Eh, en el cuarto paso es la traducción, donde se sintetizan proteínas virales como lo es HBsAg, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, HBsAg, que constituye la parte central del virus, y HBeAg, que es el antígeno E del virus de la hepatitis, así como la polimerasa X en el retículo endoplasmático rugoso. Y por último, no, perdón, el paso 5 es el ensamblaje, donde el pgRNA y la polimerasa se encapsidan a la nucleocápside. Después sigue la retrotransportación. Esta ocurre dentro de la cápside y el pgRNA se convierte en ADN parcial bicatenario. Y por último es la liberación, donde la nucleocápside va al retículo endoplasmático, se envuelve con HBsAg y se libera como un virión infectivo o regresa al núcleo para mantener el cccDNA. Y por último está el ciclo replicativo de la hepatitis C. En este está el primer paso, que es adhesión o también conocido como unión y entrada, donde el virus se une a la célula diana, es decir, se une a receptores como el CD81 y la claudina 1 mediante endocitosis por clatina. El siguiente paso es la traducción y replicación del ARN, y en el genoma del ARN se traduce para formar proteínas virales, y el RNA genómico se replica en forma de redes membranosas o estructuras en el retículo endoplasmático. Después sigue la entrada o el ensamblaje viral, donde el RNA genómico se replica y las proteínas virales se organizan para formar partículas virales. El cuarto paso es la replicación, en el que las proteínas no estructurales forman un complejo de replicación que sintetizan copias del genoma del ARN y del virus de la hepatitis C. Sigue la desenvoltura, donde las membranas celular y viral se fusionan en la cápside y ésta se desorganiza. Después sigue el ensamblaje y maduración, o también conocido como gemación, donde la nucleocápside se une a la membrana del retículo endoplasmático y brota hasta su lumen. En este las partículas virales se toman su proceso para poder liberarse y pasar a la sangre. Y por último es el paso 7, que es la liberación, donde los viriones se liberan en las células, probablemente por exocitosis, y pasan directamente a la sangre. Manifestaciones clínicas de la hepatitis A van de moderados a graves y pueden incluir fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia, pero los infectados no siempre presentan todos estos síntomas. En el caso de la hepatitis B, vamos a tener la hepatitis B aguda, que pues la evolución de la enfermedad en sí de la hepatitis va a depender de diferentes factores, como puede ser la edad del paciente al momento de la infección, si es que tiene algún estado de inmunosupresión, como por ejemplo que se toman algún fármaco, su estado inmune, si está con una coinfección con el virus del VIH, o si es que o algún tipo de factor ambiental, como puede ser el consumo de alcohol. El periodo de incubación va a ser de 30 a 90 días. La hepatitis aguda se va a definir como un cuadro agudo que se presenta 6 meses después de la exposición y se resuelve con menos de 6 meses. Esta puede ser asintomática. En el 90 al 95% de los adultos se curan. Aquí el antígeno de superficie de la hepatitis B desaparece y por ende pues se forman anticuerpos contra ese antígeno. Vamos a tener aquí la fase predrómica o preictérica. Esta va a durar aproximadamente una semana. Va a tener síntomas inespecíficos, como puede ser malestar general, mialgias, artralgias, náuseas, cefalea, fatiga, febrícula, astenia. Y aquí ya se van a encontrar elevados algunos antígenos como el de superficie, el E y también el DNA del virus de la hepatitis B. En la fase ictérica, esta va a durar aproximadamente de 2 a 6 semanas. Se va a caracterizar por ya presentar lo que es la ictericia, dolor en hipocondrio derecho,
problemas en coagulación, fatiga. Y aquí pues va a ser muy representativo lo que es la coluria y acolia. La coluria pues se va a referir a que la orina va a ser muy oscura por la presencia de bilirrubina que no se va a poder eliminar como es de manera normal por medio de las heces. Por ende pues también las heces van a encontrarse pálidas y vamos a encontrar también enzimas hepáticas elevadas. Bueno, en cuanto a la hepatitis C, en la mayoría de personas no se presentan síntomas de manera inicial, por lo que la infección pasa desapercibida. Cabe mencionar que con relación a la fase aguda, en la mayoría de los individuos, pues como mencioné hace rato, no hay síntomas o no tienen no presentan manifestaciones clínicas, y en caso de que lleguen a presentarlas son muy leves, como por ejemplo la falta de apetito, náuseas, vómitos, fiebre, y dolor en hipocondrio superior derecho. Y algunas personas, o en casos muy raros, se presenta ictericia. La evolución natural de la hepatitis A inicia con la infección. El virus entra al cuerpo por vía fecal oral. Después es el periodo de incubación, que es de 14 a 28 días. El virus se multiplica silenciosamente en el hígado, la mayoría no tiene síntomas en esta etapa. En la fase prodómica empiezan malestares generales como cansancio, fiebre, náuseas, falta de apetito. Es como una gripa rara, pero sin síntomas respiratorios. En la fase ictérica, en algunos casos, sobre todo en adultos o adolescentes, aparece la ictericia, que es piel y ojos amarillos, o coluria, orina oscura y acolia, que son heces claras. En la recuperación, los síntomas desaparecen poco a poco, pueden tardar semanas o meses. Lo importante es que no deja secuelas crónicas en el hígado y en ocasiones hay recaídas en algunos pacientes tras mejorar, pero estas pueden volver a tener un episodio agudo y se resuelven por sí solas. En la hepatitis B crónica, a esta se va a definir como la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B positivo por más de 6 meses. Como les había comentado, del 90 al 95% de los pacientes adultos van a ser asintomáticos, bueno, se van a curar. El 5% restante, pues van a desarrollar lo que es un estado de portador crónico. En los recién nacidos que son portadores, el 90% se cronifican y en caso de niños de 1 a 5 años, en el 20 al 50% de los casos se van a cronificar. Esas va a tener diferentes fases. Una es la fase de inmunotolerancia, que este va a ser común en niños infectados de manera perinatal. Aquí va a haber la presencia del antígeno de superficie de hepatitis B y el antígeno E positivos. Va a tener la ALT normal y una alta carga viral. En esta, pues el sistema inmunológico no ataca al hígado, por lo tanto, pues no va a haber un daño histológico importante. Luego vamos a tener la fase de inmunoactividad. Aquí el sistema inmunológico va a empezar a atacar a los hepatocitos que están infectados, por ende pues va a haber una inflamación hepática, aquí puede haber o no fibrosis, por lo tanto pues vamos a encontrar lo que es la alanina aminotransferasa o ALT elevada y de esta manera pues va a disminuir la replicación de manera progresiva. También puede haber antígeno E positivo o negativo o sea una seroconversión en la que se van a desarrollar anticuerpos contra el antígeno de la hepatitis B y el antígeno E. Si la persona pues permanece positiva a este antígeno, del 15 al 20% de ellos pues van a desarrollar lo que es cirrosis o carcinoma hepatocelular. Y por último tenemos la fase de portador inactivo, que esta es después de la seroconversión, pues la mayoría de los pacientes pues van a entrar a esta fase y van a permanecer en ella. Aquí va a haber el antígeno de superficie positivo, el antígeno negativo y vamos a tener también lo que es la presencia de anticuerpos contra el antígeno E positivos. También vamos a encontrar lo que es el ADN del virus de la hepatitis B bajo o indetectable y ALT, que es una enzima hepática, pues normal. Va a haber una poca o nula inflamación hepática y puede durar toda la vida o se puede reactivar.
En cuanto a la hepatitis C, se puede dividir en fase aguda y fase crónica. Ya en casos más graves puede evolucionar a una fibrosis hepática o una cirrosis hepática. En cuanto a la fase aguda, se refiere a los primeros 6 meses tras la infección. Aquí la mayoría de los pacientes son asintomáticos y cuando suelen presentar síntomas existe malestar general, anorexia, dolor abdominal y ictericia leve. En cuanto a la fase crónica, aquí persiste la replicación viral y generalmente cursa con transaminasas normales o discretamente elevadas. Clínicamente, pues el paciente suele estar asintomático durante años, lo que dificulta su detección. Y ya en caso de evolucionar a una fibrosis hepática progresiva, no todos los pacientes progresan igual, ya que algunos pacientes permanecen estables y otros pues no pueden evolucionar tan rápido. Y ya por último, si la hepatitis C evoluciona a una cirrosis, mm, la fase de compensación puede derivarse de un hígado fibroso, pero que aún esté funcional, y en la fase de descompensación aparecen ya algunas otras complicaciones como la citis o hemorragia digestiva. En las complicaciones de la hepatitis A, los adultos son los que se enferman más fuerte. Los niños pequeños casi no tienen síntomas, solo el 10% presentan ictericia. En las recaídas, aunque la hepatitis A no se vuelve crónica, en algunos casos puede haber una recaída, otro episodio agudo, pero como comentaban las manifestaciones, esta se resuelve sola. En cuanto a las complicaciones de la hepatitis B, podemos ver que esta puede progresar a lo que es una hepatitis fulminante, que esta se define como la presencia de hepatitis aguda que se complica con una encefalopatía. En este caso, pues el paciente puede llegar a presentar deterioro en el nivel de conciencia hasta llegar a coma, puede igual presentar confusión y otros tipos de síntomas pues neurológicos. También puede presentar lo que es cirrosis hepática, que esta es por una fibrosis progresiva, que posteriormente pues los va a llevar a una hipertensión portal, varices esofágicas, ascitis. Y en cuanto al carcinoma hepatocelular, que ya les había mencionado anteriormente, pues igual es una complicación y el riesgo es aumentado al 100% de las veces en portadores crónicos, incluso si no presentan cirrosis. En cuanto a la hepatitis C, realmente no cambia demasiado en cuanto con la hepatitis B. Podemos también encontrar alguna complicación como fibrosis hepática, insuficiencia hepática crónica, carcinoma hepatocelular y la infección crónica por este virus de manera lenta durante años y décadas pueden causar, como ya mencioné, la fibrosis y el carcinoma hepatocelular. El tratamiento de la hepatitis A, pues no hay un tratamiento específico. Se tienen que evitar medicamentos dañinos para el hígado, ya que este está inflamado. Por eso se deben evitar fármacos hepatotóxicos como el paracetamol o alcohol, porque empeoran el daño. La hospitalización en la mayoría de los pacientes se trata en casa. Solo se hospitaliza si presentan insuficiencia hepática aguda. Y el manejo general se mantiene al paciente en un estado estable, mantener al paciente con buena alimentación, asegurar hidratación, cuidar el bienestar general mientras sí el hígado se recupera. El tratamiento de la hepatitis B es la hepatitis B aguda. Para esto no hay un tratamiento en específico, pero se recomienda el equilibrio nutricional del paciente, una buena hidratación y evitar medicamentos innecesarios.
no antieméticos ni paracetamol. En el caso de que la hepatitis B sea crónica, se trata con antivirales orales, ya que el tratamiento puede retrasar la evolución de la cirrosis, reducir la incidencia de cáncer de hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo. La OMS recomienda administrar tenofovir o entecavir por vía oral como el tratamiento más eficaz para reducir la presencia del virus de la hepatitis B, ya que estos son análogos de nucleótidos en la retrotranscripción que impiden que se forme el genoma. En cuanto a la hepatitis C, de acuerdo a la guía de práctica clínica más reciente, se va a dividir en pacientes con genotipo 1 y 4 y en pacientes con genotipo 2 y 3. En el caso de los pacientes con genotipo 1 y 4, el tratamiento con interferón pegilado más ribavirina deberá administrarse durante 48 semanas. Y en el caso de pacientes con genotipo 2 y 3, deberán ser tratados con interferón pegilado más ribavirina de igual forma, pero en dosis fijas de 800 miligramos durante 24 semanas. Entonces, el tratamiento estándar es la combinación de interferón pegilado y la ribavirina. Como prevención de la hepatitis A es higiene y saneamiento. Lo principal es cortar la vía fecal oral, lavarse las manos, tomar agua limpia y eliminar bien las agujas residuales. También la inocuidad de alimentos, cocinar bien los alimentos y manipularlos correctamente evita que se transmita. La vacunación, existen vacunas inactivas muy seguras, pero no se usan en menores de 1 año porque su sistema inmune aún no responde bien. En China hay además vacunas viva atenuada. Esta es la manera más efectiva de protección a largo plazo. En la hepatitis B se aplica primero una vacunación, son 3 dosis, una al nacimiento, una al mes o a los 2 meses y otra a los 6 meses. De igual manera, tiene que haber medidas de bioseguridad, es decir, usar guantes, el manejo correcto de agujas y material punzocortante, y también tener unas prácticas sexuales seguras, usar un preservativo. Para la hepatitis C, es recomendable que se aplique la vacuna contra hepatitis B, ya que actualmente no existe una vacuna para hepatitis C. También se debe evitar el consumo de alimentos y bebidas si no se conoce el proceso de preparación. Usar preservativos. Es importante también que lavarse las manos antes y después de cocinar alimentos. Igual forma, lavarse las manos antes y después de ir al baño. Se deben de utilizar únicamente jeringas esterilizadas y desechables y no se debe compartir objetos personales como rastrillos. Y esto sería todo.